El siguiente video tratará sobre la teoría de las ideas de Platón, pero es necesario que ustedes vean previamente los 3 videos de Sócrates y el problema de la definición, los 2 videos sobre la imagen de la línea y sobre la caverna, o sea, el video de la caverna, y aparte necesito que vean, fundamentalmente para complementar los aspectos que tienen que ver con la vida de Platón, así como algunas otras cuestiones, los videos del Platón político y los videos de Platón y el problema de la justicia, que está que son la característica del libro 1 de República. Una vez que hayan hecho esto, creo que este video les va a ser de utilidad. En primer lugar, tenemos que, para hablar de la teoría de las ideas de Platón, hacer algunas observaciones sobre la cronología de sus obras. Platón vive muchos años, por lo tanto, su obra es una obra que se caracteriza por una evolución, o por lo menos debería ser razonable esperar esto. Y por lo tanto su teoría se ajusta en algún sentido con el paso del tiempo. Nace en el 428, 427, acá en la cronología que yo presento de Ross, él hipotetiza un 429 porque está relacionado con un eclipse, en fin. Y como fecha de inicio aproximado es la fecha de la muerte de Sócrates. En el PowerPoint que yo les subí de la cronología de las obras y la vida, ustedes tienen otras cronologías posibles. Y también en la introducción a los diálogos platónicos de Gredos, ahí hay un estudio introductorio muy interesante que les puede servir de mucha ayuda. Bueno, la mayoría de los estudiosos lo que hacen es organizar los diálogos según los momentos de la vida de Platón, y entonces plantean la muerte de Sócrates 399 como el inicio de sus escritos, ¿no? Y ahí en ese grupo, en estos diálogos tempranos o primeros diálogos, estaría Cármides, Laques, Eutifrón y Pies Mayor. Ross incluye al Menón entre estos primeros. Después hay el momento de la primera visita a Sicilia, vayan a los videos de Platón político, Cratilo, Banquete, Fedón, República, Fedro, Parmenides, Teteto. De la segunda visita a Sicilia, Sofista y político, y la tercera visita, Timeo, Critia, Filebo, Cartas, Leyes. En 348, 347 aproximadamente muere Platón. Esto lo pueden encontrar en el libro de Ross, Teoría de las Ideas, ¿sí? Que es recomendable. Casi todos los comentadores coinciden en el orden de los diálogos después de República. O sea, coinciden en el orden de los diálogos de la madurez y de la vejez de Platón. Acá tenemos una organización similar de Leisegan, en donde incluye apología, bueno, incluye un montón de otros diálogos que entre los diálogos de juventud que Ross no. Fíjense que Menón lo corre del primer grupo y lo pasa al segundo grupo, ¿sí? Bueno, es importante, estas cronologías son importantes para ver, como les dije, la evolución de sus obras, pero nosotros no estamos haciendo un estudio tan puntilloso, por lo menos no por ahora, de las obras platónicas. Lo que sí es importante recordar es que Fedón, Banquete y República son considerados los de la madurez, los de donde se presentan sus teorías
plenas, por decirlo así, ¿no? O sea, los que corresponderían a la fundación de la academia, a más o menos los 40 años de la edad de Platón, que como ya saben por otras clases, se estima que es el acmé, ¿no? O sea, el momento de la madurez filosófica de Platón. Y los siguientes son posteriores, todos coinciden porque tenemos datos de Diógenes Laercio, que Leyes es el último, porque lo estaba escribiendo al morir. Esto tiene sentido en función de la teoría de las ideas, o sea, esta cronología que estoy haciendo yo tiene sentido en función de la teoría de las ideas. Ahora, ¿qué quiero aclarar yo de la teoría de las ideas? Bueno, primero acá tenemos un texto de Eutifrón, o sea, de los diálogos de juventud, en donde se ve la primera caracterización de este tema de las ideas. El texto ustedes ya lo tienen en Sócrates y el problema de la definición, pero lo reitero. ¿Te acuerdas que yo no te incitaba a exponerme uno o dos de los muchos actos píos, sino el carácter propio, autoto eidos? Esta es la característica, ¿no? En griego que usa autoto, por el que todas las cosas pías son pías y las impías son impías. ¿No te acuerdas? Exponme, pues, cuál es realmente ese carácter, idean, a fin de que, dirigiendo la mirada a él y sirviéndome de él como medida, paradigmati, pueda yo decir que es pío un acto de esta clase que realices tú u otra persona, y si no es de esta clase, que diga que no es pío. Acá vemos el problema este de la definición, que está reiterado en muchos de los videos, y es esta búsqueda. Si ustedes relacionan esto con lo que planteamos en el video de la línea, vemos que Platón divide la realidad, entre comillas, ¿no es cierto?, en dos ámbitos, porque en realidad lo que hace en la línea es dividir campos del conocimiento, que eso es lo que sería más preciso. El campo o ámbito de lo inteligible y de lo visible, ¿no? Y acá viene lo que yo quisiera marcar. Supónganse, las cuestiones del campo de lo inteligible se captan obviamente con la mente, se inteligen, no se ven. Si nosotros tomamos, por ejemplo, un triángulo, un cuadrado, tomemos un triángulo. ¿De dónde sacamos esta idea abstracta de triángulo? ¿En qué lugares lo vemos? O sea, ¿cómo surge? Surge de la realidad. En el caso de las cosas geométricas es bastante posible entender esto. Un terreno triangular, un terreno cuadrado, exige la abstracción de esa forma para tomar esas medidas. La forma de las hojas, las proporciones en el cuerpo humano, nos permiten a nosotros extraer de este objeto sensible, de la realidad, de algo visible, del terreno, del cuerpo humano, de la hoja, ciertas proporciones y ciertas características. Lo captamos, ¿no?, con el intelecto, esas proporciones, esa forma. Ese triángulo abstracto, ¿existe en la realidad? No, de ninguna manera. Es exactamente esto, una abstracción, algo que yo capto a partir de este, o deduzco a partir de esta forma sensible, o sea, de este objeto sensible, perdón, es una forma inteligible que estaría en el objeto sensible, ¿no? La forma de triángulo o la forma de cuadrado del terreno. Y en este sentido son dos ámbitos o dos campos, en el sentido del conocimiento. ¿Por qué marco esto en este sentido? Porque muchos comentadores hablan de dos mundos como si realmente fuesen dos mundos físicos, en donde las ideas y las cosas existiesen físicamente y concretamente. Ahora, ¿cuáles son las características de este triángulo que yo abstraigo?
en un sentido, ¿en qué difiere este triángulo que yo tengo en mi mente del triángulo que es la forma del terreno? En primer lugar, difiere en que en un sentido es más perfecto, porque no hay ninguna rugosidad, ninguna alteración, ¿no? Entonces, se caracteriza por su perfección. Por otra parte, y en eso difiere de el objeto sensible a medir, este terreno triangular. También podríamos pensar el triángulo como la imagen que se forma entre el techo a 2 aguas del Partenón y la base de las columnas. Ahí tendríamos otro triángulo. Pero otra vez ese triángulo es algo que es más perfecto que el triángulo creado por el techo del Partenón y por el borde de las columnas. Nuevamente es una abstracción. ¿Qué diferencia tiene este triángulo abstracto que yo tengo en mi mente con el que se aparecen las cosas? Además de que es perfecto, que es único. Por otra parte, no cambia, no nace, crece y muere. En cambio, el triángulo del techo del Partenón, por ejemplo, en este momento no existe. El triángulo de un terreno se puede haber modificado. ¿Cuál es la otra característica? ¿Cuál es la otra diferencia? Y por lo tanto, las cosas sensibles en donde yo veo esta figura de triángulo son múltiples, si este triángulo es un triángulo único. Y además son más imperfectas. Además cambian, ¿no? Entonces podemos distinguir entre las cosas particulares, las cosas sensibles, las cosas que puedo captar con la vista, que son múltiples, que son imperfectas, porque no se da, por ejemplo, la forma de triángulo exactamente, que cambian, que nacen, crecen y mueren. Y esta es la característica de las cosas que veo. En cambio, las cosas que intelijo o las cosas que capto abstractamente son perfectas, únicas, inmutables, porque el triángulo va a ser siempre triángulo y podemos tomar, o sea, establecer incluso, podemos dar las características, podemos dar definición de esto, ¿sí? Fíjense que también esto surge de esta misma búsqueda por la definición que planteó Sócrates. Si bien Sócrates la plantea, como dice Aristóteles, más bien en el campo de la ética, Platón entiende que estas notas generales me permiten delimitar una definición única respecto de múltiples cosas particulares, como aparece acá en el planteo que le hace Sócrates a Eutifrón. Como si yo entiendo que es una cosa pía, puedo entonces comparar, y por eso dice, me puedo servir como modelo, como medida de esta definición, para comparar qué otras cosas entonces son pías según encajen o no con la definición que obtuve, ¿no? Según encaje con el qué es. Entonces, esto es una de las características de la teoría de las ideas, una característica sumamente importante, ¿no? Son perfectas, inmutables, son entes inteligibles. Y ahí va a venir el otro, y como les digo, son dos ámbitos diferentes. Uno es el ámbito de lo sensible y lo visible y otro es el ámbito de lo que yo capto con el intelecto. En ese sentido, son dos ámbitos, por eso no podemos hablar de dos mundos.